Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Ana Herrera. Tengo en el Señor aproximadamente desde el año 2008 restaurada, pero hace muchos años yo lo había conocido ya cuando estuve joven. Tengo casi 20 años como odontóloga y realmente pues hemos pasado muchas etapas muy difíciles en esta vida. Pero Dios ha sido bueno en todo este tiempo. Les cuento que cuando yo tuve aproximadamente 18 años, estuve acá por Lima porque yo soy de provincia, soy de Huancayo. Terminé mis estudios allá, secundarios. Vengo de un hogar disfuncional donde no estuvo papá presente. Mamá fue la que tuvo que hacer el papel de papá y mamá, tanto para mí como para mis otros 5 hermanos. Realmente fue difícil, pero yo tenía etapas muy esporádicas por la cual yo veía a mi padre. Así pasaron los años, fueron etapas duras, ¿no? Otras etapas alegres. Mi madre se encargaba de hacernos las etapas alegres, como también ella pasaba muchas etapas difíciles. Era papá y mamá, tenía que salir a trabajar muy temprano y regresaba pues muy tarde, ¿no? Y trataba de suplir las etapas para cada uno de nosotros. Tal es así que a los 18 años 17 años decido salir de Huancayo para venirme a Lima, para forjarme un futuro universitario, profesional. Mi vida fue constante trabajo, estudio. En el camino conocí mucha gente, mis sentimientos se afectaron, mis emociones se afectaron. Sin pensar, me iba destrozando constantemente. Llegué totalmente en el proceso así destrozada a conocer a mi esposo. A mi esposo tenemos, ya vamos a cumplir 15 años de casados, pero de los cuales 4 años fueron un desastre. ¿Qué pasó? Llegamos, me llegué a casar con él, lo conocí de una manera tan furtiva. Yo dije, bueno, al final necesito casarme, necesito conocer a alguien, alguien que me haga feliz, y de repente yo hacerlo feliz, pero era mi consciente interno que decía, yo no me puedo enamorar de esa persona, porque yo no sé si en algún momento me puede hacer sufrir, me puede hacer daño o puede irse más adelante, no tengo por qué enamorarme. Tanto así que el día de la boda civil, porque yo no quería casarme por la iglesia, el día de la boda civil, cuando ya estamos entrando a casarnos, yo le dije en la puerta del registro civil, le dije, ¿sabes qué? Yo me caso contigo porque eres una persona excelente, me pareces una persona maravillosa, pero no me encuentro enamorada de ti. Así es que en el camino me iré enamorando. O sea, iba destrozando más mi corazón, estaba totalmente herido, estaba totalmente lastimado. Y así mi esposo aceptó casarse. Mi madre me dijo, no te cases, si vas a casarte de esa manera, no te cases. Yo le dije, déjame equivocarme, tú ya te equivocaste en la vida, ahora me toca equivocarme a mí. Y así tomé la decisión en casarme. Al año mi matrimonio fracasó. Viene la otra etapa donde yo creía que ya estaba sobre todos. Dije, no, ya estoy sobre todos. Mi esposo era el polvo de mis zapatos. Mi esposo ya no era nada para mí. En realidad ya todo se había consumado. Bueno, al final dije, esto no puede ir para más. Entonces, ¿qué había pasado? Que en ese proceso definitivamente yo traté de llenar mi corazón con aplausos, con algarabía, con relaciones y conocer mucha gente y de repente pensar en la propuesta de otras personas que me decían que me podían dar otro tipo de vida u otro tipo de estabilidad social, económica, etc. Y yo quise desplazar a mi esposo. Realmente fueron etapas muy duras, pasó toda esa etapa y la depresión continuaba. Cuando busqué ayuda psiquiátrica le pedí a la doctora quien me atendió que por favor sea muy reservada en este tema porque yo no quería que nadie se entere, pero yo sentía que estaba pasando una etapa muy difícil emocionalmente. Ella me medicó por 2 meses. Yo al mes dije, no, ya lo superé, ya lo superé, por favor, manténlo al margen, esto, perfecto. Me dijo, no hay ningún problema. Pero a los 2 meses retornó la depresión mucho más fuerte. Yo trataba de no demostrarle a mi esposo porque seguíamos viviendo en la misma casa, juntos, cada uno en su habitación hacía su vida, pero para la gente éramos la pareja perfecta, para la familia, para los amigos, para las reuniones de mi hijo, éramos la pareja perfecta, pero cuando vivíamos en la casa, cada uno vivía su mundo. Yo ya había comprado todos los seguros
tanto médico, de salud, de vida, todos los seguros universitarios, todos los seguros que podían existir para que no le falte nada a mi hijo. Todo estaba ordenado, todo estaba listo. En realidad, yo ya me estaba proyectando a morir. Estaba cerrada en mi habitación, no quería ver a mi esposo, cada uno tenía su habitación. Él toca la puerta y yo abro y le digo, ¿qué es lo que quieres? Y él me dice, solamente dame un minuto, por favor. Solamente dame un minuto. Y yo le dije, no puedo darte nada porque tú eres la causa de este problema, tú eres la causa de lo que yo estoy así, tú eres la causa. Y me dijo, por favor, se arrodilló al pie de mi cama, me dijo, solo dame un minuto. Y le dije, ¿qué es lo que quieres? Y él me dice, por favor, necesitas hablar con alguien, porque así no puedes estar, por favor, necesitas hablar con alguien. Es cierto, ya nosotros ya estamos en un proceso de separarnos, pero ¿con quién deseas hablar? ¿Con tu papá? No, ese me hizo tal cosa. ¿Con tu mamá? Menos, que ella permitió esto. ¿Con tu hermana? ¿Con tu hermano? No quiero hablar con nadie. Y lloraba, y nuevamente me dijo, tranquilízate. Y en eso que yo le decía que ya se retire de mi habitación, fueron segundos que pasaron en mi cabeza, donde yo volví a los 17, 18 años, cuando yo estaba en la iglesia Fiel es Dios, que ahora es Misión Familiar Internacional. Y me acordé de unos líderes que en ese tiempo estaban a mi cargo, que me cuidaban. Me acuerdo de los pastores Guerrero, que ahora están en Chiclayo, que desde ya siempre les voy a dar las gracias. Y como para Dios no hay coincidencias, justo en esa época ellos tenían un evento en la ciudad de Cusco, de pastores. Y mi esposo, yo le dije en ese momento a mi esposo, si tan solo pudiera ubicarlos a ellos, a los pastores Guerrero, a los hermanos Guerrero. ¿Quiénes son ellos? Eran cuando yo iba a una iglesia, cuando tenía 19 años. Ok, me dijo, fueron esas 5 palabras que cruzamos. Él se retiró y yo me quedé en mi cuarto. Al día siguiente yo estaba cerrada en mi cuarto y cuando ellos vinieron, yo pensé que era mi esposo el que me tocaba el cuarto y realmente cuando tocaron la puerta yo tenía la mala manera de contestar, ¿qué quieres? Y ese momento escuché la voz de ellos, ¿no? Anita, estamos acá para ayudarte. Realmente corrí a la puerta, abrí y fue ese momento tan especial donde ellos traían la presencia de Dios. Realmente lloré tanto en ese momento y ellos me volvieron a los pies de Jesús. Volvieron a ayudarme a reconciliarme con Él. Y llega el momento en que un encuentro de varones y mi esposo se va al encuentro de varones. Este es el primero en tomar la decisión. Pasó los días, se acercaba un encuentro de mujeres y él me dijo, tienes que ir al encuentro de mujeres, te va a ayudar bastante. Yo le dije, sí, voy a ir, pero ahí nadie me tiene que decir, por favor, que no tengo que renunciar al divorcio, o sea, yo quiero seguir con el divorcio. Y él me dijo, ok, anda, pero por lo menos anda. Y bueno, se acercaba un encuentro de matrimonios. Yo decía, una líder que me pusieron nos dijo, ustedes tienen que ir al encuentro de matrimonios. Por favor, ¿cómo voy a ir a un encuentro de matrimonios? Estoy pensando divorciarme, estoy separada tanto tiempo y me mandas a un encuentro de matrimonios. Bueno, pero por lo menos habitaciones separadas para que a ver Dios de repente hace algo. Yo le dije, no, por favor, no puede pasar eso, no puedo ir a un encuentro de matrimonios, imposible. Y él me dice, bueno, tratemos. Él estaba más dispuesto. Yo decía, bueno, ya. Llegó el día del encuentro de matrimonios. Yo decía que el día no tenga 24 horas, que tenga 32, 42, porque no quería que llegue ese día el encuentro de matrimonios, definitivamente. Pero la cosa que llegó un día antes, yo tenía que alistar las cosas, tenía que alistar las maletas para irnos al encuentro de matrimonios. Y mi mamá se quedaba con mi hijito que tenía ya 5 años. Y mi madre me llama, yo estaba trabajando con pacientes y me llama insistentemente. Le contesto, mami, ¿qué pasa? Me dice, hijita, el bebé tiene fiebre, no sé qué pasa, pero está con una fiebre terrible. Le dije, mami, le indiqué la dosis que tenía que darle de su antipirético para que le baje la fiebre. Y bueno, le dije, mami, me llamas cualquier cosa. Ya. Yo dije, bueno, seguro es algo viral que suele pasarle a los niños cuando están en proceso de cambio de clima. Pero cuando yo llego, yo le digo, mami, el bebé se ha dormido, hijita, está en tu habitación. Paso corriendo a la habitación, entro a verlo
Lo trato de despertar y encuentro toda la cama mojada y veo a mi hijo lleno de saliva alrededor. Trato de reaccionarlo, mi hijo había convulsionado, ya no reaccionaba. En ese momento le digo, mamá, ha convulsionado. Lo amarré como estaba y lo alcé y salí por emergencia. Llegó mi esposo, cargamos a mi hijo por emergencia y le dije, vamos a llevarlo. Ingresé al hospital más cercano, que es el hospital del empleado que está cerca a casa. Ingresamos por ahí de emergencia, nos dijeron definitivamente está aparentemente con una meningitis, vamos a hacerle todo el examen, todo el chequeo. Le empiezan a ver y no, se queda, vamos a llamar al neurólogo de turno, era como las 8 de la noche. En ese momento lo internan y empiezan a hacerle todos los exámenes. Mi hijo volaba, pasaba más de los 39, 40 de fiebre. No se controlaba con nada. Inmediatamente le colocan vías, no solamente a un bracito, sino le colocan la vía al otro bracito porque ya lo habían bañado, hicieron todo y la fiebre no bajaba. Llega el neurólogo de turno, converso con él y me dice, vamos a hacerle una punción lumbar inmediatamente porque aparentemente esto está avanzando muy rápido. Y yo le dije, perfecto, lo que se le tenga que hacer, que se haga. Yo no me muevo de acá hasta que mi hijo esté bien. Perfecto, me dijo, no hay ningún problema. Lo trataron de dormir un poco, lo meten a sala, entro con él y le hacen la punción lumbar. Realmente cada paso que yo veía que pasaba a mi hijo era tan doloroso. Una punción lumbar, le empiezan a sacar el líquido de la columna y el líquido era un agua turbia, porque tiene que ser como un agua transparente, pura, era agua turbia. Inmediatamente me dice, en la madrugada está saliendo los resultados, que no le den nada por vía oral, que no tome nada, que no reaccione nada. Mi hijo solo dormía y gritaba cada 2 horas, porque la fiebre volaba, ni con los antipiréticos que tenía conectados con el suero podía controlarse. Y en el momento, a las 3 de la madrugada, viene el neurólogo y me dice, necesito hablar con usted. Le dije, dígame lo que me tenga que decir, porque yo soy profesional de la salud y yo le entiendo perfectamente lo que usted me va a decir. A mí no me maquille nada, dígame directamente lo que me tiene que decir. Él me dijo, ok, perfecto. Normalmente una persona sana vive con 2 células contaminadas de meningococo, que viene el que produce la meningitis. Todos vivimos con 2 células. Cuando hay una meningitis irreversible se encuentra 800 células contaminadas, de 200 a 800 células contaminadas en una persona cuando la meningitis es irreversible. Pero tengo que decirle una noticia lamentable. Su hijo tiene 8000 células contaminadas. Ya no hay nada que hacer. ¿Cómo que no hay nada que hacer? Yo exijo una junta médica. Inmediatamente va a pasar a las tomografías, va a pasar a las resonancias para ver cómo está ese cerebro. No hay nada que hacer. Lo subieron a cama, a piso. Yo empecé a desesperarme. Yo decía, no puede ser, Dios, he restaurado contigo. Mira que me he vuelto a entregar a ti. ¿Y esto me haces? ¿Me haces esto? No, no puede ser. Inmediatamente pedí una junta médica, otra junta médica, empezaron a sacarle exámenes, electroencefalogramas. Mi hijo cada 2 horas volaba en fiebre, cada 2 horas gritaba y se revolcaba de dolor de cabeza y no podían medicarle más cosas porque su cerebrito estaba colapsado. Le había dado una meningoencefalitis, o sea, no solamente una meningitis, se había complicado mucho más el tema. Realmente fue desesperante. En ese momento fueron día tras día, lucha tras día. Para mí no existía el día, no existía la noche, no existía el sol, no existía nada, no existía completamente nada. Y habían pasado 6 días, 7 días, una junta médica, la segunda junta médica, la tercera junta médica y llegó uno de los días, coincidió con un domingo donde mi esposo estaba afuera y yo estaba adentro y bueno, encargamos que una de las abuelitas se quedara cuidándolo. Dijimos, bueno, hoy nos dan el resultado final, la última junta médica, pero yo creo que teníamos que, coincidía un domingo que teníamos que ir a la iglesia. Fuimos los 2 a la iglesia, pero cada uno con su asunto, cada uno con su tema. Y fue en esa enseñanza que recibimos en la iglesia, hablaba sobre Isaac y Abraham. El renunciar a la vida, realmente cómo renunció por su fe, renunció a la vida de su hijo, porque fue obediente. Para nosotros fue clave esa enseñanza. Yo recibí esa enseñanza llorando. Cuando regresamos a casa, me di cuenta que en todo este proceso yo no había sido obediente a Dios.
A pesar de que yo había vuelto a él, no había sido completamente obediente a él. Todavía le seguía poniendo condiciones a él. Todavía seguía queriendo hacer lo que yo quería. Todavía quería que las cosas, que Dios se acomode a mis requerimientos y no realmente a su voluntad. Llegué a casa, mi esposo llegó a casa. Ese día nos agarramos de la mano en la casa, nos arrodillamos, lloramos como nunca habíamos llorado. Le pedimos perdón a Dios por haber sido malos administradores de la vida de mi hijo, porque egoístamente ambos habíamos actuado. Y ese día renunciamos, le dijimos: Dios, si tú nos has dado a nuestro hijo y hemos sido malos administradores y ahora te lo quieres llevar, gracias por esos 5 años que nos lo diste. Llorábamos desconsoladamente. Pero Señor, si tú quieres dejarlo, déjalo completo. Hoy vamos a recibir el diagnóstico final, pero tú vas a ser el que hagas la obra, Señor. Ok, empezaremos de nuevo, pero pase lo que pase, Señor, te aseguramos que nunca más nos volveremos a alejar de ti. Ese momento decidí reconciliarme de todo corazón con el Señor. O sea, tuve que tener a mi hijo al borde de la muerte para poder reconciliarme con él. Regresamos al hospital ese día juntos, los dos. Cuando llegamos, estaba todo el grupo de médicos y nos llaman. Nos dicen: ¿saben qué? Tenemos que hablar con usted. Díganos, doctor, ¿qué es lo que usted tiene que decirnos? Todo el equipo de médicos estaba ahí y el neurólogo jefe me dice: ¿sabes qué? Tu hijo no va a pasar de 5 días. Ya no podemos hacer más. Lamentablemente, su cerebro ha colapsado. La cantidad de células infectadas están aumentando mucho más. Ya no se puede hacer más. Tu hijo va a pasar al departamento de críticos, donde ya los niños están prácticamente desahuciados. Ese momento tuve que bajarme y decir: gracias, gracias doctores, gracias equipo médico. La última palabra la tiene Dios. Ese mismo día, la fiebre empieza a esparcir. Ya no era cada 2 horas, era cada 6 horas. Después me dijo el neurólogo, ese mismo momento: el día martes vamos a venir a hacerle un examen preautópsico, como una preautopsia, porque aparentemente de los 5 días no pasaba. En ese momento yo dije: ok, el martes vamos a hacerle en el pico más alto de la fiebre, porque ellos sabían que cada 2 horas venían los picos muy altos de fiebre. Ya no había qué hacer. Cuando lo llevábamos a la ducha, le decía: hijito, ¿dónde están tus ojitos? Él ya no ubicaba, se agarraba el pechito, se agarraba las piernitas. Estaba perdiendo todo realmente. Y en mis ojos estaba yendo realmente la vida de mi hijo. Ese momento, cuando nosotros ya después del diagnóstico, después que habíamos renunciado a la vida de mi hijo, cada 6 horas empezó a esparcirse la fiebre. Luego cada 8 horas empezó a irse la fiebre. El día martes que llegó para el examen que tenía que hacer, ya no había habido fiebre. La enfermera dio el reporte, se equivocó con el termómetro del niño de lado y yo tenía todo mi equipo al costado. Y le dije: vuélvala a tomar. Y realmente no había fiebre. Los médicos indicaron un nuevo estudio, algo había pasado. El doctor que me dijo: ¿qué tienes que hacer? ¿Por qué lloras por un hijo? Puedes tener mucho más. Él se acerca y me dice: mira, ¿sabes qué? Acá estamos acostumbrados a ver que cuando un paciente se mejora, en la noche se va. Así es que ni te hagas ilusiones, ya has debido correr al frente y al frente están las funerarias. Así es que ni te ilusiones, ¿ah? Ya hoy día se va. Así es que ya tú misma tienes que ver eso. A ti te tengo que hablar claro porque tú eres profesional de la salud y tú sabes muy bien cómo es esto. Así es que tú no te puedes hacer ilusiones ni estar creyendo en la fe, en Dios. Esas cosas es para la gente ignorante, para la gente que no tiene conocimiento. Y yo le dije: la última palabra la tiene Dios. La ciencia es limitada. Yo, como profesional de la salud, te puedo decir que la ciencia es limitada. La última palabra la tiene Dios. Y así fue. Ese mismo día, la fiebre ya no volvió. A mi hijo lo llevé a la ducha
Y en la ducha le decía, hijito, ¿dónde está tu cabeza? ¿Dónde está esto? Y él me identificaba todo y saltaba y él. Y miraba por la ventana y decía, mamá, cuando salga de acá, quiero irme a ese parque. Quiero irme a ese parque. Papá, ¿me vas a llevar a ese parque? Y mi esposo le dijo, hijo, si tú has vuelto a nacer, todo ha vuelto a nacer, hijito. Y vamos a ir a ese parque. Así es que quedaron en venir el día jueves para hacerle nuevamente ese examen, porque probablemente no esperaban verlo el día jueves. El día miércoles ya no tuvo fiebre. El día jueves regresa el neurólogo, ya el jefe de neurología. Regresa y viene y me dice, ¿cómo ha estado Daniel? Yo le digo, ya no le ha vuelto la fiebre, doctor. Me dijo, voy a ir a ver sus exámenes, no le voy a decir nada, pero voy a ir a ver sus exámenes, voy a ir a hacer un chequeo de los exámenes, qué resultados han traído. Y pasa pues como una hora, aproximadamente 1 hora y media, y me manda a llamar a su oficina. Voy a su oficina y obviamente tenía los nervios de punta, porque ya era el 4.º día. Y agarra y me dice, señora, ¿cómo quisiera tener la fe que usted tiene? ¿Cómo quisiera ser? Usted ha estado frente a la cama de su hijo como ese hincha que está detrás de su equipo de fútbol. No ha claudicado en ningún momento. Mire, me dice, a usted no le puedo mentir ni le puedo engañar. Me saca en 2 paralelos, me saca los análisis de laboratorio de mi hijo. De las 8,000 células contaminadas que tenía él en el organismo, volvía a 2, lo que tenemos todos, los que vivimos con todos. Tenía 2 células. El cerebro de mi hijo, el día que llegó, estaba colapsado. Las señales, las indicaciones del electroencefalograma salían alteradas. Cuando veíamos en la tomografía y el nuevo electroencefalograma que le habían realizado, me dice, mire el cerebro de su hijo actual, es de un niño recién nacido. Mire con el que entró. Me dijo, señora, lléveselo hoy mismo. Él va a salir de alta en este momento, pero ¿sabe qué? Lo voy a medicar para epilepsia, porque no sabemos si de repente hace un cuadro epiléptico en estos días. Porque todo niño que se salva de 1 millón a 1 le da este tipo, del grado que le ha dado a su hijo, o es epiléptico, o sale con retraso mental, o definitivamente sus funciones ya son obsoletas, vegetales. Entonces, su hijo va a salir en ese estado. Como está, es más seguro que él sea un epiléptico. Lo voy a medicar 1 mes. Yo soy una fiel, obediente seguidora de la parte médica. A mí me indican algo, yo justamente por lo mismo que yo soy odontóloga, me gusta que los pacientes sean obedientes a sus medicaciones, a sus citas, a sus prescripciones médicas. Entonces le dije, ok, doctor, lo sacamos. Realmente fue una fiesta ese día de los 3. Nos fuimos al parque donde mi hijo todos los días miraba. Nos pusimos en el parque, llorábamos dándole gracias a Dios. Los 3 llorábamos, pero a mares. Y decíamos, nunca más. Yo en mi interior decía, nunca más voy a luchar contigo, Señor. Nunca más lo que me da la gana, nunca más mis rabietas, nunca más la manipulación, nunca más las pataletas. Salimos del hospital, llegamos a la casa y lo medicamos todo el mes para epilepsia, nunca le dio. Han pasado de eso 8 años hasta el día de hoy, nunca más le volvió a dar, nunca le dio un ataque de epilepsia, jamás. Dijeron que iba a ser un niño con retraso mental, es uno de los mejores alumnos. Hace poco se fue premiado a Estados Unidos porque está dentro de dentro del rango de los chicos que más sobresalen en el colegio. Es líder en la iglesia, de adolescentes, le sirve a Dios con todo su corazón porque él sabe que Dios le devolvió la vida. En ese tiempo realmente yo pude volver a restaurar mi corazón. Pasó los días después que mi hijo salió del hospital, me buscó mi psiquiatra, me dijo, ¿cómo estás? Estás destrozada. Ella se fue a Cancún por un congreso que tenía. Y yo empecé a decir, Señor, tengo que dejar las pastillas. Ahora mi hijo ya salió de esto, ahora yo sigo presa con las pastillas, porque ya no podía dejarlas. Me mantenía estable con la medicación, ya no podía. Señor, ayúdame.
Yo sé que sola no lo voy a lograr. En algún momento traté de hacerlo sola, pero no lo voy a lograr sola. Escuché en uno de los eventos que uno podía hacer un pacto con Dios. Hice un pacto con Dios. Hice un pacto con Dios por dejar la medicación. Dejé y fui dejando la medicación. Mi psiquiatra no estaba en Perú, estaba afuera. Y bueno, cuando regresa mi psiquiatra, la llamo y le digo, ¿sabes qué? Necesito verte porque he estado dejando la medicación. Y me dijo, ¿qué te pasa? Recién vas a cumplir los 8 meses y has dejado, tú sabes a todo lo que te expones. ¿Por qué has dejado la medicación? Mira, estoy yendo a visitarte en este momento. ¿Dónde estás? Estoy en mi casa. Perfecto. Llega a la casa, entra y me dice, ¿qué le has hecho a tu casa? Veo que le has dado brillo, le has dado luz a tu casa, la has decorado más bonita. Y en realidad la casa seguía siendo la misma. Y me dice, te veo mejor, la medicación te ha hecho bien, pero me da gusto que hayas superado la partida de tu hijo. Ella pensaba que mi hijo había fallecido porque ella partió cuando mi hijo estaba en el proceso de enfermedad. Me da gusto que hayas superado rápido. Así es la medicación, te levanta en una. Y yo le dije, ni mi hijo ha muerto, ni tampoco la medicación me ha ayudado. Te cuento que he encontrado una nueva vida. ¿Qué has hecho?, me dice. Y nos pusimos a conversar. Le empecé a contar tal cual a ustedes les vengo detallando cómo he pasado. Empezamos a compartir. Y cada vez que yo le iba contando, ella lloraba. Yo decía, creo que le estoy dando pena. Y ella no, lloraba y lloraba y lloraba y lloraba mucho más. Y cuando seguíamos avanzando la conversación, le contaba que yo me había rendido al Señor, me había entregado mi vida y que Dios no nos había dejado. Ella me decía, ya sé lo que te he hecho bien, me decía en medio de la conversación, el haberte divorciado. Ese hombre no valía para ti. Y le digo, tampoco estoy divorciada. Entonces cuéntame, le conté todo lo que había pasado, el proceso que Dios había trabajado. Con esta experiencia, yo quiero animarte a ti, mujer, a ti que estás luchando, a ti que todavía no has abierto tu corazón como has debido abrirle a Dios. Ábrele como tienes que abrirle. Evidénciate como tienes que ser. No tienes que tener una postura, no tienes que seguir luchando. Ahora es donde tú tienes que ponerte a la línea de batalla. Ahora es donde tú tienes que guerrear por lo que Dios ha creado para ti. Ahora es donde tú tienes que levantarte. Ahora te corresponde a ti. Si lo hizo conmigo, lo hace contigo y con toda tu familia. Es tu reto.